los 17 años, egresada de la Escuela Normal de Luján, me acerqué al servicio de orientación de la UBA para pensar que iba a seguir estudiando. Y cuando me encontré con la orientadora, le dije nada que tenga que ver con educación. Así que bueno, ustedes pensarán qué pasaron en estos 30 años prácticamente, que hoy estoy acá a punto de hablar con ustedes sobre educación. Bueno, me encontré con Montessori. Un día me invitaron a observar un ambiente de casa de niños, donde hay grupos multiedades, con niños de 3, 4 y 5 años. Y cuando me senté a observar, vi algo como esto. Si pueden pasar el video. Bueno, ¿qué vi ese día? Eran niños que trabajaban en forma independiente, elegían libremente en su ambiente actividades para hacer, a veces en relación con un adulto, otras veces con un par. Todos parecían estar en armonía consigo mismo y con el ambiente. Entonces ahí dije, bueno, esto sí, que es lo que siempre pensé que tendría que ser la educación. Y me propuse aprender cómo era eso que años después supe que Montessori lo describía como la mayor señal del éxito de un educador, que los niños trabajaran como si uno no estuviese allí. Y entonces conocí un poco más sobre Mario Montessori, que nació en Italia en 1870, y en realidad desde un principio se resistió al mandato de la época, que era que las mujeres fueran maestras, y se graduó como la primera médica en la Universidad de Roma. Posteriormente realizó estudios sobre trabajos sobre psiquiatría, y ahí se puso en relación con las ideas de los pedagogos de la época. Y se propuso sus ideas. Su idea básicamente era que el ser humano nace con millones de neuronas para desarrollarse y que ese desarrollo depende del trabajo que haga el niño en un ambiente que no obstaculice el desarrollo de esas capacidades, sino que las potencie. Y así fue como en un ambiente con niños de 2 a 7 años, se propuso poner a prueba sus ideas y mediante la observación científica y la prueba y error fue delineando lo que hoy conocemos como la pedagogía Montessori, pudiendo observar lo que favorecía ese desarrollo y lo que lo obstaculizaba, fue delineando lo que hoy se aplica en todas las escuelas Montessori del mundo. Básicamente partió de la idea de estudiar el desarrollo humano, que lo organizó en 4 planos de desarrollo: infancia, niñez, adolescencia y madurez. Uno se construye sobre la base del otro, no necesariamente uno es la consecuencia del otro. Lo importante como educadores es que conozcamos estos planos de desarrollo para saber las características intelectuales, emocionales, psicológicas, físicas
que la persona tiene que va viviendo en cada plano de desarrollo para poder dar servicio a esas capacidades. Por ejemplo, si yo sé que un niño de 6 a 12 años está pasando de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, voy a tener que presentar los conceptos de manera concreta, que ellos puedan manipular, puedan razonarlos y a partir de ahí, con su intelecto, poder desarrollar los conceptos abstractos. Una vez teníamos un nene que le estaba costando hacer lecciones desafiantes, la mamá había nacido su hermanita y tenía 4 o 5 años, ya pretendía que pudiese hacer cosas con mayor autonomía. Entonces, en la charla que teníamos con la familia, el papá me dice, bueno, tal vez él necesite una escuela donde le digan qué hacer. Entonces, yo le digo, sí, puede ser que hoy nos resulte más tranquilizador eso, pero también puede ser que entonces toda su vida necesite que alguien le diga qué hacer. Tal vez es mejor que hoy probemos, le demos sus tiempos, le demos la confianza para que él mismo pueda desarrollar sus capacidades y poder elegir realmente qué es lo que lo motiva y qué es lo que quiere hacer. Por eso Montessori pone en el centro del aprendizaje al niño y esa es una de las grandes regalos que, digamos, le hace a la educación, porque esa mirada cambia totalmente el trabajo después que se hace en el aula. Hay 3 elementos en ese proceso: el niño activo, que es el que elige dentro de una variedad de actividades cuál va a desarrollar, uniendo cuerpo y mente. María Montessori decía que la mano es el instrumento de la mente y la mente la comparaba con una esponja. Si le doy agua limpia o si le doy agua sucia, va a depender cómo sea esa esponja, va a depender cómo sea esa mente. Por eso el segundo elemento es el ambiente preparado. Es toda la variedad de actividades sensoriales con el que el niño va a experimentar en ese ambiente y va a nutrir su cuerpo y su mente. Y el adulto guía, que es el que va a diseñar ese ambiente, va a poner el contacto al niño con la actividad y después, cuando esté concentrado, se va a correr para no interrumpir y poder observar ese desarrollo y seguir acompañándolo. Ese ciclo de trabajo, esos 3 elementos se relacionan en un ciclo de trabajo, en un ciclo de actividad. En este cuadro podemos ver cómo se desarrolla, que me lo prestó la doctora Astrid Steverlin de la Fundación Argentina María Montessori, y ahí pueden ver el ciclo de trabajo se inicia con la libre elección. El ciclo de trabajo en Montessori dura 3 horas, es largo, no se corta por recreos ni por actividades especiales, porque lo que uno quiere darle es muchas posibilidades de elección. Con la actividad, la repetición, la constancia de ir sobrepasando obstáculos, el niño va a poder lograr la actividad y allí integrar su personalidad, consiguiendo autoestima, autorregulación con su ambiente y autodisciplina. Este es como el proceso virtuoso que se produce en un ambiente Montessori y que se da todos los días, muchas veces, cada vez que el niño elige una actividad y la desarrolla de principio a fin. Si ustedes escucharon ahí que hablamos de libertad, ¿sí? Raro, ¿no? Educación y libertad parecen a veces no ser parte de la misma moneda, pero como hoy también escuchamos en alguna de las charlas, si le dan libertad de elección, de elegir su propia actividad a los niños, van a ir mucho más lejos de lo que nosotros esperamos. Montessori desarrolló un material de matemáticas que le llamó abstracciones materializadas. Justamente lo que buscaba con ese material
es poder darle un concepto concreto de ese concepto matemático. Un día estaba presentando a un grupo de nenes de 8 años este material que se llama tablero de ajedrez. Sirve para hacer multiplicaciones. Nos permite trabajar en el multiplicando con centenas de millón y en el multiplicador poder formar números hasta miles. Entonces, una vez que le presenté el propósito de la actividad, les digo, bueno, ahora ustedes pueden hacer sus propios cálculos, pensando que iban a hacer 125 por 5, y uno de ellos dice, ¿y qué tal si no hacemos el número más grande que nos permite este material? Hagamos 999.999.999 por 9.999. ¿Se imaginan que yo ya en ese momento no me interesaba si ese cálculo les iba a dar bien o no? El solo hecho de que nenes de 8 años se planteen el desafío máximo que ese material le podía dar era mucho más de lo que yo me había planificado. Todas las discusiones, la concentración, la voluntad que iban a tener que hacer para desarrollar todo ese cálculo, nunca, digamos, se lo hubiese pedido yo misma. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y si no, miremos acá. En 2004, cuando la periodista Barbara Walters le hace una entrevista a los fundadores de Google y le pregunta si una de las causas de su éxito era que sus padres eran profesores universitarios, ellos le dijeron que no, que parte de su éxito era haber estado en un aula Montessori, que les había dado la posibilidad de ser autodidactas, llevar sus propias iniciativas y pensar por sí mismo. Eso es lo que hacemos todos los días en un ambiente Montessori. Ahí, por eso, como también hoy escuchamos, si ustedes les dan a los niños y a los jóvenes la posibilidad de generar sus propios proyectos, van a llegar mucho más lejos de lo que uno imaginó. Ellos, en cada trabajo que eligen, los chicos saben que pueden elegir sus proyectos, con qué material trabajar, por cuánto tiempo, con quién trabajarlo, dónde trabajarlo. Eso lo permite la flexibilidad que tiene el ambiente, con tiempos de trabajo largos, con grupos multiedad. No hay unas rutinas premarcadas como en una escuela tradicional. Y entonces allí ellos desarrollan lo que tiene que ver con sus habilidades blandas. Organizan cómo hacen la actividad, por cuánto tiempo, organizan sus equipos, quién va a tener diferentes roles según sus intereses o sus habilidades. Hoy en la educación del siglo XXI necesitamos que ellos se puedan hacer preguntas porque respuestas tienen todo un mundo para poder obtenerlas y en esa búsqueda de respuestas es donde ellos van a entrenar sus habilidades, que son las que hoy les está pidiendo el mundo, ¿sí? Autogestión, creatividad, autoconocimiento, habilidades de comunicación, son todas habilidades que se generan todos los días en un ambiente Montessori. Una vez le explicábamos a una mamá la importancia que su hijo pudiese realizar actividades de la vida cotidiana para poder tener confianza en sí mismo, ya que le decíamos, dentro de 2 años le vas a pedir que tome una consigna de un desafío matemático y pueda confiar en sus propias herramientas para poder resolverlo. Si hoy no le das la posibilidad de, por ejemplo, aprender a cómo atarse los cordones y que él pueda pensar cómo tomo la lazada, cómo sostengo el cordón, todo lo que ustedes saben que hacemos cuando nos atamos los cordones,
allí está tomando decisiones de cómo gestionar, de cómo llevar adelante la actividad. Puede también tener flexibilidad cognitiva, digamos, si como estoy tomando los cordones, no lo voy a poder hacer. Entonces, sí, no lo voy a poder hacer. Entonces, estamos generando facultades ejecutivas, ¿sí?, en cada actividad que el niño hace. Hace un tiempito, hablaba con los papás sobre su hijo, sobre el proceso sobre el proceso de lectoescritura que estaba haciendo su hijo. Evaluábamos que estaba más confiado, que estaba llevando su proceso adelante, y entonces le comenté la historia de los cordones. Y él se sonrió y yo le pregunté por qué y me dijo, porque hace 15 días que aprendió a atarse solo los cordones. Entonces, lo que hemos hablado de la educación a partir de las experiencias, necesitamos, lo que quería hacer que piensen es a dónde va nuestro cerebro con una infancia, digamos, con una vida más aislada de la que conoció Montessori, con el impacto de la virtualidad en el día de hoy. Necesitamos darle más que nunca hoy a nuestros niños actividades significativas para que puedan desarrollar todas sus capacidades. Gracias.